Bienvenidos a Vivir Rodando. El año pasado se celebró el centenario del nacimiento de uno de los más grandes, Joseph L. Mankiewicz. Por eso y más razones le dedicamos nuestro programa de hoy de Vivir Rodando. Y para hablar de alguien que le gusta tanto la palabra, tenemos que traer a otro enamorado de la palabra, como es el creador de cinta sonora, nuestro buen amigo Eduard Aguilar. Buenas, Eduard. Hola, Raúl. Muchas gracias por aceptar la invitación de Vivir Rodando y por elevar el nivel del programa, porque vamos a hablar de uno de los más grandes y más inteligentes directores de cine de la historia. Bueno, y estaba diciéndote, ¿cómo podemos empezar el programa? Y simplemente hay que decir, ¿por qué Mankiewicz? Porque tenemos que dedicarle un programa entero a este genio. Bueno, a ver, en principio es Mankiewicz el que elevará el nivel del programa, en todo caso, un nivel que ya es bastante alto. Habéis hablado de algunos de los más grandes. Recuerdo especialmente un programa sobre John Ford. Sí, pero no quiero interrumpirte, porque sobre todo vamos a dedicarle a la figura de Mankiewicz, pero es verdad que hemos hablado de John Ford, de Hitchcock, y vamos a hablar de Mankiewicz, que es alguien que parece más desconocido que estos, y es absolutamente injusto viendo su filmografía, sí. Más desconocido para el gran público. Justo. Sí, es desconocido para el gran público posiblemente su nombre, pero realmente tú dices La Condesa Descalza, Eva al desnudo, de repente El último verano, Julio César, ¿quién no recuerda esa primera aparición grande de Marlon Brando? O Cleopatra, que es una grandísima producción, y hay sobre todo unas generaciones de personas que las recordarán como películas importantes y sobre todo películas comerciales en su vida. Y posiblemente no las relacionarán porque Mankiewicz, siendo un grandísimo autor, prácticamente nunca jugó al juego del director-autor, del director omnisciente. No tuvo nunca, o nunca dio la sensación de trabajar para la posteridad. Y sin embargo lo ha hecho. Es decir, cuando tú ves la obra de John Ford, cuando tú ves la obra de Alfred Hitchcock, por poner dos ejemplos de los que habéis hablado, parece que sí que hay una idea de fondo de voy a hacer una obra que trascienda. Mankiewicz no. Mankiewicz es algo más que un artesano sin querer ser un artista. Tiene grandísimas dotes para la dirección, que las va aprendiendo poco a poco. Estoy hablando de dotes técnicas. Tiene como su origen es la psicología y la psiquiatría. Él, en un principio habría querido ser médico psiquiatra, ¿vale? Entonces tiene muchas dotes para el trato humano, que es uno de los tratos más importantes para un director, para trabajar con los actores. Y con eso consigue ser un gran director de actores. A lo mejor no desde una perspectiva técnica, sino desde una perspectiva humana. Y también consigue tener su capacidad literaria. Él tiene un gran gusto literario y consigue dotar a su cine, creo que antes lo comentábamos fuera de micro, consigue dotar a su cine de una narrativa propia. Su cine no es que sea un cine literario en el mal sentido, aquello que siempre entendemos, es que esta película se hace muy lenta o es excesivamente descriptiva o es excesivamente exhaustiva, intenta meter mucha cosa en una narración. No, es en el mejor sentido de la palabra, narrativa. La narrativa de Mankiewicz es fluida, a veces incluso espectacular y coherente. Y sobre todo, es una narrativa muy honesta. Mankiewicz incluso, bueno, es bastante gracioso porque yo no sé si eso pasa solamente aquí en España, pero es un dicho que se suele utilizar mucho, ¿no? Siempre escuchas a alguien que te dice, la película está bien, pero el libro está mejor, léetelo. Y sí, muchas veces sucede, pero en el caso de Mankiewicz sucede completamente al contrario. Mankiewicz es un autor, como director de cine, que utiliza como referente argumental para la mayoría de sus producciones, prácticamente para todas, alguna obra literaria previa. Obras literarias, en la gran mayoría de los casos, obras menores. No es el caso de su obsesión por Shakespeare, evidentemente. No es el caso incluso de alguna de las últimas obras, como es La huella, la última obra, que es una obra de teatro de Anthony Sheffer que, bueno,
Es una obra muy representada en los teatros de Londres y durante mucho tiempo y con mucho éxito, pero sí en algunas de sus obras, de las que, bueno, personalmente considero algunas de sus obras maestras, ¿no? Como es El fantasma de la señora Muir, o Carta a tres esposas, o incluso Eva al desnudo, o La condesa descalza. Y la mayoría de estas narraciones previas son narraciones bastante menores, o novelas menores, o pequeños relatos de la revista Cosmopolitan o de la Harper's Bazaar. Y Mankiewicz consigue coger esa narración, extraer el hilo argumental básico de la narración y reescribirla. Todos esos autores que oímos que se quejan cuando han adaptado su obra, dicen, es que no se parece a la novela, no se parece a la obra original, es una traición. Bueno, es una traición. Tal vez lo que tienen miedo muchas veces los autores es de que una reescritura de su narración sea superior a la escritura original. Tenemos aquí una polémica con esto. Obviamente, yo creo que si alguien vende la adaptación de su novela, esto ya fuera de Mankiewicz, vende que se pueda adaptar la novela al cine y cobra por ello, aunque no hay que nombrar el dinero, pero si cobra por ello, pues yo creo que debe por lo menos tener una actitud más abierta. Pero estos literatos que creen que su obra tiene que ser adaptada fielmente como ellos creen, y si no les gusta, pues no estamos muy de acuerdo, porque hay que decir una cosa, hay que decirle a estos escritores una cosa que a lo mejor no saben, que es que el cine y la literatura son cosas distintas, tienen lenguajes distintos, y eso un poco lo entendió bastante bien Mankiewicz, ¿no? Porque supo sacar de novelas, como tú dices, menores. Es verdad que adaptó a Tennessee Williams también, a Graham Greene, pero de novelas menores supo sacar toda la esencia y hacer como una especie de libro distinto, libro filmado en el cine, y elevar la novela. Ya le gustaría algún autor a lo mejor menor que no tenía éxito que viniera a Mankiewicz y le supiera adaptar. Sí, es que sí que es verdad que a veces el cine sucedería en el caso de adaptación a cualquier otro estilo literario, a cualquier otra técnica literaria, o incluso dentro de la misma. Es decir, una narración escrita por un autor, si otro autor utilizara exclusivamente su hilo argumental, su plot básico, y lo reescribiera, posiblemente le daría un desarrollo diferente que posiblemente sería mejor. En el caso del cine pasa a menudo, y Mankiewicz lo demuestra. Muchas veces siendo infiel es la mejor manera de ser fiel con la obra original, ¿no? Estaba pensando además en otra obra que no tiene que ver con Mankiewicz, pero es que me ha venido a la mente qué pensaría Joseph Conrad al ver Apocalypse Now de su novela El corazón de las tinieblas, que si la lees obviamente por el tiempo y no tiene nada que ver, pero Coppola cogió muy bien la esencia del libro de Conrad y cogió esa esencia. Yo estoy seguro que Conrad, si viera la película ahora, le encantaría, porque supo captar la esencia, que es al final lo que hay que coger. No hay que coger un libro y adaptar de pe a pa el libro, porque si no es muy aburrido. Hay que coger un poco la esencia y elevar y hacer algo distinto. Justo, Apocalipsis Now yo creo que es el ejemplo perfecto de una honesta infidelidad. Yo no sé si estos dos son dos conceptos que no deberían unirse, pero me parece que sí lo es. Y en el caso de Mankiewicz es un poquito más allá, porque con sus obsesiones propias, que las hay, consigue establecer una línea narrativa. Esto sí que quería contarlo. Me has preguntado por qué Mankiewicz. En mi caso particular, por qué Mankiewicz es tan sencillo como que yo soy de una generación que ha visto mucho cine a través de la televisión. Y hemos visto mucho cine a través de la televisión, a través de Televisión Española, cuando solo existía Televisión Española, la 1 y la 2, y se ponía la programación de lo que Televisión Española tenía en sus archivos. Cosa que es muy de agradecer y que agradeceríamos que siguieran haciendo, o que otras televisiones volvieran a emitir. De manera contemporánea, cuando empieza Mankiewicz, recordemos que es un autor que ocupa la parte central del siglo XX. Nace en el año 1909 y muere en 1993, pero su obra va desde principios de los años 40, que es cuando empieza a trabajar como script y como productor, hasta el año 72, que es cuando realiza la huella. Entonces, ocupa todo ese espacio, pero es un espacio importante. Veamos que es el espacio del final de la guerra, desde la Guerra Mundial, desde el final de la Guerra Mundial hasta el mayo del 68. Es decir, hasta la siguiente revolución del siglo XX. Y entre medias, al principio de su obra, en los años 40, es cuando diversos autores empiezan a reflexionar sobre la obra de arte y la posibilidad de ser reproducida. Consideraban que era un cambio importantísimo. La obra de arte ya no era una obra única, es decir, ya no es un cuadro que hay en casa de alguien y solamente esa persona y los amigos de esa persona.
pueden verlo y pueden disfrutarlo, sino que no de la obra original, pero sí se puede hacer una reproducción técnicamente cada vez más perfecta, que da pie a que mucha más gente acceda a ella. El cine empieza a utilizar justamente eso. El cine empieza a ser una obra de arte que se va expandiendo, que se expande cada vez más. Hasta llegar a la situación actual. La situación actual ya desde los años 80, los años 90, en el que la reproducibilidad del cine es tal y en tales condiciones que, aunque yo siempre he sido un defensor de ver el cine en pantalla grande, evidentemente, pero cada vez veo más ventajas en ver el cine tranquilamente en casa. Es como hacer una lectura en voz alta en público o hacer una lectura privada. Cuando lo ves en casa, además te das cuenta que hay determinado cine que no pierde tanto. Y también es una manera de valorar. Hay cine que solo se puede ver en pantalla grande porque solo es importante en esa narración la espectacularidad, la capacidad técnica, la parte de magia que tiene el cine, está claro, que es por cuando surgió justamente eso es lo que todo el mundo asombraba, ¿no? Era un elemento mágico. Pues vale, la parte de magia la dejamos para verlo en las grandes salas. Pero luego la parte de arte, la parte de reflexión sobre lo humano y lo divino, que es lo que hace todo narrador o todo escritor, sea en papel o sea en imágenes, esa parte a veces se ve en televisión, en una pantalla pequeñita en casa, se ve mucho más, de manera más fuerte. Entonces, nosotros que vimos, yo personalmente empecé a ver todas estas películas de Mankiewicz y llegó un determinado momento, en el que yo creo que a todos nos gustan las listas. Eso es una teoría particular, pero por supuesto. Creo que es bastante extendida. Y quien lo niegue miente. Efectivamente. Todos en algún momento hemos dicho, las 10 películas favoritas. Voy a hacer una lista de la década, del año, del mes. Justo. O, a ver, las canciones que más me gustan. Bueno, autores, todas esas listas. Pues en un determinado momento yo me hago mi lista de películas que me gustan, que me llegan, ¿no? Y me doy cuenta que en esa lista, pues ahí 3, 4, 5, empecé a ver El fantasma de la señora Muir, empecé a ver Carta a tres esposas, empecé a ver Eva al desnudo, La condesa descalza, ¿por qué no? La huella. Ya he hecho varias veces el comentario de La condesa descalza, porque hay quien considera que es una obra fallida o una obra menor. Es una gran producción menor, y yo personalmente sobre esa película, sobre todo hay algunos aspectos muy concretos que a quien le guste Mankiewicz son vitales. Bueno, pues en ese listado descubrí que había un director detrás de alguna de esas obras y dije, ¿Mankiewicz? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay detrás de Mankiewicz. Y bueno, esa ha sido esa fue la manera en la que, ¿por qué para mí Mankiewicz? En lo que decíamos, yo recuerdo mi iniciación al cine, ¿no? Entonces recuerdo como tú, ¿no? Viendo películas clásicas, veía un montón de películas clásicas hasta que vi una película, Eva al desnudo, que dije, bueno, si la perfección en el cine se acerca a algo, hay dos películas que se pueden decir perfectas, que son El apartamento de Billy Wilder y sobre todo Eva al desnudo, porque me lo pasé. Yo era muy pequeño y no entendía mucho ni de teatro, ni de ambición, ni no sé cuánto, pero me lo pasé fantástico viendo las exhibiciones pues de Anne Baxter o de Bette Davis en Eva al desnudo. Luego vas viendo películas y dices, esta película está bien. Esta película está bien, y ellos y ellas, que es un musical. Entonces vas haciendo una lista y es como tú dices, estas me gustan, pero Hitchcock tiene una marca de estilo, ¿no? Entonces yo las identifico, yo las agrupo. Billy Wilder incluso puedes identificar un Billy Wilder, pero costaba mucho identificar un Mankiewicz, y eso es lo complicado, ¿no? Hacer películas distintas que no tengan marca de estilo, pero que sean propias, ¿no? Y eso es lo grande de Joseph L. Mankiewicz. Bueno, hemos hablado mucho de la palabra de Mankiewicz, hemos hablado mucho de Carta a tres esposas. Creo que, Eduard, la gente se merece oír por qué Mankiewicz era tan grande, y por eso vamos a ver un corte de Carta a tres esposas. Creo que a veces menospreciamos el milagro del fonógrafo, el privilegio de tener un genio a la hora que queramos. ¿De qué marca es? Eso no importa, señora Manlich. Me lo regaló uno de mis alumnos. Yo, en su lugar, trataría de conseguir uno mejor. Un Sonobel, por ejemplo. El Sonobel es muy bueno. Este suena muy bien. ¿No te parece, Porter? El mío es automático. Puede tocar varios discos de diferentes medidas. Con la radio oigo China como si fuera una emisora local. Y también es televisión. Pero no podemos ver ningún canal por estar demasiado lejos. La televisión solo se puede ver en la capital. Es como jugar al tenis sin pelota. ¿Qué quieres que haga? ¿Construir una emisora exclusivamente para ti? No necesito ninguna emisora. Te tengo a ti como...
Bueno, que tiene Carta a tres esposas que le hace tan querida por ti, porque yo cuando hablo de Mankiewicz, a lo mejor con gente que ama el cine, pues vamos a lo fácil, ¿no? A ver el desnudo, gente más moderna pues van a La huella, incluso a El día de los tramposos, pero parece que pasa por encima de Carta a tres esposas y, bueno, ¿qué tiene esta película que consideras tan Mankiewicz? Pues... Mira, escuchando lo que tú comentabas justo antes de poner este corte, este maravilloso corte en el que oíamos los dobladores, no las voces originales, pero sí, al principio de Kirk Douglas y al final de Linda Darnell, maravillosa y preciosa Linda Darnell en esta película, como casi siempre. Bueno, y comentarte que la estupenda Anne Baxter de Val Desnudo tenía que haber aparecido en Carta a tres esposas, porque en un principio era Carta a cuatro esposas, pero a los productores y al propio Mankiewicz les pareció que era un personaje el suyo que no acababa de cuadrar con el resto y se eliminó del metraje. Bueno, hay que decir que es una pena lo de Anne Baxter en realidad, porque Anne Baxter quizá haya pasado a la historia del cine un poco desconocida, ¿no? Sí, para lo grande que fue y para fue. Enfrentarse a Bette Davis en una obra maestra del cine y salir ganando. Sí, efectivamente. Bueno, y ganaba. Y salir ganando, sí, no solo argumentalmente. Bueno, pero no quiero interpretar así con Carta a tres esposas. Vale, Carta a tres esposas. Bien, si vemos toda la filmografía en conjunto de Mankiewicz, nos damos cuenta de las posibles diferentes etapas. Esas cosas siempre son bastante aleatorias. Diferentes etapas. Sí que es verdad que en su ultimísima época, es decir, las películas de los años 70, El día de los tramposos y La huella, no sucede lo que voy a contar ahora, o no tiene la presencia tan importante lo que voy a comentar ahora, pero aún así intentaremos enlazarlo, ya verás. Mankiewicz es un director de cine de mujeres, pero no de cine de mujeres porque salgan mujeres, no de cine de mujeres porque está dirigido a mujeres, sino de cine de mujeres porque consigue que las mujeres sean el elemento central de la narración. Y que lo sean con todas sus características, pero no solo con todas sus características, sino al mismo nivel que una narrativa hecha para hombres. Y me explico. Hay un elemento en Carta a tres esposas, que es el personaje de Kirk Douglas, que hay quien dice que es un error de casting, y yo, que soy un enamorado de la acción, Kirk Douglas es uno de mis actores favoritos, considero que aquí hace un papel estupendo, muy menor, de profesor de instituto, con una esposa que trabaja en la radio y con la que mantiene un diálogo de tú a tú, perfectamente en este fragmento que hemos oído lo podíamos oír. Están hablando de un equipo de radio que se ha comprado con unos discos para reproducir. Su esposa trabaja en una emisora de radio. No hemos elegido el corte al azar. Por supuesto que no. Aquí no hay nada al azar, Eduardo. Muy bien. Y tienen un diálogo de tú a tú ideológico, es decir, a su esposa le ofrecen un nuevo puesto en la emisora donde trabaja a costa de renunciar a determinadas cuestiones, ¿no? Y en pleno macartismo, el personaje de Kirk Douglas hace un comentario algo así como: y si digo lo contrario, ¿qué vais a hacer? ¿Me vais a perseguir? Y justamente está tratando a su esposa como a un igual, cosa que no sucede en todo el cine de los años 50 e incluso de los años 60, y desde luego no en el cine de los años 40, en el que los personajes femeninos, digamos que son personajes, la gran mayoría, subsidiarios de los personajes masculinos. En el cine de Mankiewicz, en absoluto. Entonces empieza a introducir un tipo muy concreto de personaje masculino, como es el caso de Kirk Douglas, o como es el caso de Harry Dawes, de La condesa descalza. Siempre he pensado, y eso tal vez es una apreciación personal, aunque no lo es, en cierto modo, porque lo he leído por algún sitio, que ese personaje de La condesa descalza, ese Humphrey Bogart, es lo que Mankiewicz quisiera ser. Es decir, un director de cine anarquista y sumiso al mismo tiempo. Es decir, tú me pagas, yo lo hago, pero lo hago como yo quiero. Y bien que lo hizo. ¿Y qué te parece Quiero nombrar esto porque me impresionó mucho cuando lo vi, la Ava Gardner de La condesa descalza. Yo creo que es la mejor Ava Gardner que jamás se ha visto. Y es por la Ava Gardner, yo creo que deberíamos recordarla siempre. Sí, bueno, siempre se ha dicho que, con respecto a los actores, sucede también con las personas, el tema de la cámara aquí hace mucho. Hay personas que llaman a la cámara,
hay actores que llaman a la cámara, que directamente se ponen delante de una cámara entre 5 personas y parece que la cámara, si la dejas sola, hace fum fum y enfoca directamente a esa persona. Ava Gardner tenía ese magnetismo animal, dicen algunos, justamente en La Condesa Descalza es un descubrimiento como en los momentos, que sí que los hay, tal vez menores, también nosotros, ver ese tugurio de Madrid con una bailaora y tal. Qué castizo. Sí, para nosotros, por ahí por el mundo, pues es posible que no choque tanto, pero a ti te puede chocar. ¿Y sabes por qué no nos choca tanto y somos capaces de asimilarlo? Porque aunque no nos creamos el personaje de Ava Gardner, en ese contexto, nos creemos a Ava Gardner. Y es su honestidad y su realidad, la realidad de cómo ella sí que cree en el personaje de María Vargas, el que consigue que la película remonte. Porque sí que hay algún momento en el que parece que no acaba de cuadrarte. Hay algunas cosas que no te acaban de cuadrar. Pero es justamente esa manera de creerse el personaje de Gardner y de creerse el personaje de Humphrey Bogart, que se lo cree mucho, que mira a Mankiewicz y dice, de acuerdo, seré tú. Y durante toda la película está siendo Mankiewicz dentro. Es como en el fútbol, ¿no? Siempre en el fútbol o en el balonmano siempre se dice que tiene que haber un jugador en el campo que sea la extensión del entrenador, que sea el entrenador en el campo. Pues Humphrey Bogart en La Condesa Descalza es el director dentro de la película. Y si quieres te puedo meter en un lío para que defiendas a Mankiewicz. Vamos a coger dos películas, no polémicas, pero sí que dos películas bastante distintas de Mankiewicz. Primero es Cleopatra. ¿Cómo ves que se mueve Mankiewicz en una superproducción? Porque si hay una superproducción fue Cleopatra, que tardó 1000 años en rodarse y que rodaban con una señora muy dócil, que siempre dispuesta a todo, como es Elizabeth Taylor, que nunca se quejaba de nada. De nada. ¿Cómo se puede meter Mankiewicz, un director así, hablamos de tan experto en la narrativa, en lo literario, en una mega producción como Cleopatra, apoyándose mucho en lo literario, ¿no? En lo shakespeariano, casi? Yo creo que principalmente por dos cosas. Una, porque Mankiewicz sabía que Elizabeth Taylor es otro animal magnético. Y sabía que la cámara iba a amar absolutamente a Elizabeth Taylor como lo hace. Es decir, yo no creo que Elizabeth Taylor esté tan guapa como está en De repente el último verano, que está esplendorosa, absolutamente espectacular. Me gustaría hablar de esa película porque está tremenda. Es quizás mi película favorita incluso de Mankiewicz, De repente el último verano. Sí, bueno, yo debo decirlo que la más impresionable. Aparte del tema de cartas de esposas, luego voy fluctuando entre una y otra. Pero hay un estupendo Montgomery Clift y desde luego una radiante de Elizabeth Taylor. Pero esa radiación de Elizabeth Taylor es lo que yo creo que persigue Mankiewicz en Cleopatra. ¿Ves? Igual que te decía que La Condesa Descalza no creo que sea una gran producción menor. Sí que creo que Cleopatra es una grandísima producción, si no menor, mediana. No acaba de conseguir toda la espectacularidad y sobre todo no acaba de ser divertida. Que eso es muy importante y no nos engañemos, la mayoría del cine de Mankiewicz lo que tiene también es esa narratividad de la que hablábamos, es que es como leer una buena novela que la coges, empiezas y dices, uy, es que no he podido dejar de leerla, me ha enganchado desde el principio hasta el final. Pues eso son las películas de Mankiewicz. En Cleopatra no pasa tanto. No pasa tanto tal vez porque... he dicho que eran dos cosas las importantes de Mankiewicz en esta película. Una es Elizabeth Taylor y la otra es que el conocimiento que de Shakespeare tiene Mankiewicz hace que vea que para Shakespeare no solo son importantes los textos. Parece que, tal y como ha evolucionado la sociedad, ¿no? De Shakespeare solo recordamos que es un gran escritor y tal. No, pero la dramaturgia en su caso la dramaturgia y la escenografía eran muy importantes. Entonces, yo creo que Mankiewicz intenta decir, bueno, si Shakespeare hubiera podido hacer una película, ¿cómo la habría montado? Es decir, ¿qué escenografía le habría dado? ¿Qué dramaturgia hubiera montado? Y eso es lo que intenta hacer. Y reconozcámoslo, eso es algo muy grande. Que incluso un grande como Mankiewicz no acaba de cerrar con éxito. Pues te meto en otro lío. Bueno, quiero que defiendas a Mankiewicz con su última película, con La Huella, con su despedida. Mucha gente, La Huella tiene muchísimas buenas críticas, la gente adora esa película, es una película que gusta mucho al público, pero siempre hay alguien que dice, bueno, es que es una película muy teatral, que tampoco entiendo mucho la crítica ahí. Sí. Es una película muy de diálogos, claro, obviamente dos personajes en un mismo escenario.
¿Cómo se maneja Mankiewicz en ese escenario? ¿Tiene una obra de teatro? ¿Solo 2 personajes? ¿Tampoco tiene mucha libertad de movimiento? ¿Crees que deja su huella para despedirse del mundo del cine? Vamos a ver, la huella. Es que esa fue mi primera fascinación con Mankiewicz. Es decir, cuando empecé a ver todo esto y empecé a descubrirlo, la primera de esa lista era La huella. Luego ya digo que el tema de Carta a 3 esposas ha sido particular, pero la primera era La huella. Como antes he comentado, hay toda una etapa de Mankiewicz en la que las mujeres son una presencia constante, desde el castillo de Dragonwyck, pasando por el fantasma de la señora Muir, Carta a 3 esposas, Eva al desnudo, Cleopatra, menos las 2 últimas películas, en El día de los tramposos y en La huella prácticamente no hay mujeres. Pero sin embargo, son películas que gustan a las mujeres. ¿Por qué? Porque esos tipos masculinos que Mankiewicz introduce en películas como Carta a 3 esposas o como La condesa descalza, ahora mismo los hace aterrizar en un espacio autónomo sin mujeres alrededor, pero siguen manteniendo esa cierta seducción. El personaje de Michael Caine, por supuesto, es un seductor, pero un seductor cercano, no es el típico seductor chulesco, aunque tenga un puntito ese de Cockney británico, pero es un seductor cercano, es un seductor de ese de que la mayoría de las mujeres dirán, es un tío majo, y Laurence Olivier, ¿para qué vamos a contar? Igual que el Henry Fonda del Día de los Tramposos. Es que estamos hablando de personas que caen bien, que gustan, son personajes masculinos importantes, son machos alfa, pero con savoir-faire, ¿no? Esa es una de las características de esas 2 últimas películas. Y luego, el tema de la narración de La huella es que consigue que haya una narración. Es decir, no es solamente 1 hora y X minutos de disputa de diálogos entre 2 espadachines de la palabra, como podría ser. No, es que consigue una narración visual también. Y esa narración visual hace que ese componente teatral que comentabas, que un poco enlaza con aquello que hemos dicho antes del cine literario, en el mal sentido, sí, pues hay veces que se le ha achacado a La huella que es cine literario en el mal sentido, no basado en una narración, sino en una obra de teatro. Pero yo creo que no, no solo yo creo que no, su éxito mismo lo refrenda. No por la capacidad de la narración visual. Bueno, pues nos gustan las listas, estamos sacando, y como nos gustan las listas, tú mismo lo has dicho, vas a tener que hacerme una pequeña lista de gente que ahora me está escuchando y virroando, que no sea muy experto en Mankiewicz y está diciendo, bueno, este hombre me está poniendo los dientes largos, ¿qué puedo ver para que me guste Mankiewicz? Quitando Carta a 3 esposas, ¿cuál sería la guía, la hoja de ruta de Mankiewicz? Yo creo que la más agradable, porque es entretenida, divertida, La condesa descalza, sin ninguna duda. Luego, si quieres sufrir un poco más, pero sufrir en el buen sentido, de repente El último verano. Y si ya eres un poquito más arriesgado, pues te vas a ver La huella. Que no es que sean las obras mayores de Mankiewicz, claro, porque cualquier otra puede ser buena para introducirte. Incluso Mujeres en Venecia, Operación Cicerón, que es una película de espías, una maravillosa película de espías con James Mason. Cualquiera te puede introducir a Mankiewicz. Pero digamos que esas tres, La condesa descalza, de repente El último verano y La huella, podría ser una trilogía de introducción a Mankiewicz. ¿Y qué te parece si yo voy a recomendar que antes de ver ninguna otra, tú puedes ver todas las filmaciones de Mankiewicz y lo vas a disfrutar si te gusta el cine, pero antes que nada es ver Eva al desnudo y simplemente... Sí, también, ¿por qué no? Y simplemente porque yo creo que Eva al desnudo es una de esas pequeñas películas que no admite discusión. Que cualquier persona, amante o no del cine, no haya visto ninguna, si se sienta y reflexiona y la ve con tranquilidad, acabará enamorado de esa película. Sí, bueno, yo no lo he dicho, ¿sabes por qué? Porque no me parece que sea una película introductoria de Mankiewicz, sino una película introductoria al cine. Ahí está. Digamos que es una película que alguien que no ve mucho cine puede ver para enamorarse del cine. Esa es una de las aportaciones de Mankiewicz a la historia del cine. Las otras son introducciones a la propia historia de Mankiewicz. Bueno, pues grandes directores de la historia del cine, Luis Buñuel, John Ford, Alfred Hitchcock, gente que se lleva muchos titulares, que siempre son recordados, y en esa lista tendría que estar Joseph L. Mankiewicz. Eduardo Aguilar, muchas gracias por acercarnos al mundo de Mankiewicz, y espero verte con otro tema en Vivirroando en un futuro no muy lejano. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo, y sobre todo
prometed vosotros que vais a ver mucho Mankiewicz. Además me encanta decir el nombre completo. Sí, es que fíjate, yo cuando hice el programa de Hitchcock no sabía pronunciarlo, y yo cuando hice tu programa lo único que por no hacerlo decía, por a ver cuántas veces me equivoco sin decir el apellido, pero lo he hecho en Joseph L. Mankiewicz. Sí. Eduard, un placer, muchas gracias por estar en Vibrando, y nosotros nos vamos hasta dentro de un par de semanas con más temas de cine. Adiós.